¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en uno de los rompecabezas más gigantescos a los que nos hemos enfrentado. Cómo la humanidad logró organizar, o más bien, darle sentido a la abrumadora y apabullante diversidad de la vida en la Tierra. O sea, pasamos de ver a la naturaleza como una avalancha de información totalmente incomprensible a entenderla a través de un mapa que es, sinceramente, muy elegante, hiperlógico y extraordinariamente preciso. Es el máximo rompecabezas de la ciencia, y justo ese es el recorrido que vamos a hacer en este desglose de hoy. A ver, imagínense esto por lo segundo. Tratar de procesar millones y millones de datos diferentes, millones de especies interactuando todas al mismo tiempo, pero sin tener absolutamente ningún tipo de arquitectura para organizarlas, ni un catálogo ni nada. Sería una tarea literal y monumentalmente imposible. Así que la gran pregunta que impulsa toda esta exploración es exactamente esa. ¿Cómo encontramos orden en el absoluto caos de la naturaleza? Ese es el misterio. Ese es el inmenso desafío que tuvimos que resolver para poder avanzar y entender un poco más el mundo en el que vivimos. Y para que se den una idea de este nivel de sobrecarga visual, imagínense parados en medio de este entorno selvático. Tienes por ahí una lagartija de colores súper vibrantes, mosquitos zumbando y revoloteando sin descanso, las raíces densas y súper enredadas de un manglar, todo coexistiendo en un ecosistema que sí, es hermoso, pero es un ruido total, es sumamente desordenado. Tratar de estudiar esto metódicamente es una auténtica pesadilla de datos. Semejante inmensidad nos exigía a gritos inventar una forma estructurada y lógica para clasificarla. Pero bueno, ahí es donde entra nuestra naturaleza curiosa. Dicen que el primer paso de la ciencia es encontrar patrones en el caos. Y es cierto, nuestro instinto humano más básico siempre ha sido buscar esas reglas ocultas para encontrarle pies y cabeza a nuestro entorno. Y lo hacíamos sin importar qué tan defectuosos o ingenuos o incluso sesgados hayan sido esos primeros intentos por organizar el mundo natural allá en la antigüedad. Y claro, ese primer intento histórico, digamos que fue un poco egoísta. Se basó en lo que llamamos sistemas artificiales. Al principio, agrupábamos a los seres vivos puramente por conveniencia. O sea, si se come, va a la caja de alimentos, si te cura, a la de medicinas. Pero el enorme y obvio fracaso de este sistema salta a la vista rapidísimo. Terminabas metiendo en la misma caja a una serpiente venenosa y a un hongo tóxico, simplemente porque ambos te pueden matar. Es un sistema totalmente subjetivo, un poco irónico y centrado 100% en lo que nos servía a los humanos. Ojo aquí, que incluso mentes brillantes de la antigüedad, como el mismísimo Aristóteles, cayeron en la trampa de usar criterios súper arbitrarios. Por ejemplo, usando la antigua regla de tener sangre fría, terminaban metiendo en el mismo grupo a una lagartija, con 4 patas y pulmones, junto a un pez con aletas y branquias. Nada que ver. Agrupar organismos basándote en un solo rasgo superficial, o en si nos sirven de algo, crea relaciones que científicamente son una locura, son completamente falsas y no cuentan para nada la historia real de esos animales. Entonces, nos topamos con un abismo conceptual gigantesco. Por un lado tienes la clasificación por utilidad humana, que cambia con el tiempo, es totalmente subjetiva y depende de la cultura del momento. Y por el otro lado, tienes la realidad evolutiva, que es un mapa fríamente objetivo de las relaciones genéticas reales. Entender la naturaleza porque te la puedes comer o porque te da miedo es una cosa. Pero descifrar cómo está construida realmente, bueno, eso requiere reglas inquebrantables. Así que, para resolver este problemón de datos, tuvimos que dar un giro de 180 grados. Tuvimos que abandonar esa visión utilitarista y empezar a aplicar un escrutinio estructural súper riguroso. Básicamente, el mundo científico dejó de mirar la superficie y empezó a enfocarse en las características biológicas internas. Empezamos a observar con lupa el desarrollo de los embriones, la anatomía profunda y, lo más importante de todo, la estructura celular que sostiene la vida. Y aquí es donde la estructura celular entra en escena como el colador más gigantesco de la historia. Absolutamente toda la biodiversidad del planeta se divide de un tajo basándose en un solo factor a nivel microscópico: si la célula tiene o no tiene un núcleo verdadero adentro. De un lado tenemos a las procariotas con todo su material genético ahí suelto, y del otro a las eucariotas, perfectamente estructuradas. Este es literalmente el primer gran filtro de la biología evolutiva. En el fondo, todo este megasistema opera como un proceso de descarte, como un algoritmo. Primero, pasas la vida por el filtro celular y separas a los que tienen núcleo. Luego, agarras a ese grupo ganador y lo pasas por un segundo filtro que evalúa la complejidad. A ver, ¿eres de una sola célula o eres un organismo multicelular complejo?
En este modelo, cada rasgo de la anatomía funciona como un colador analítico que se va haciendo cada vez más y más fino. Y a medida que le vamos metiendo estos filtros secundarios, como la complejidad o cómo se nutren, la arquitectura del árbol de la vida se vuelve clarísima. Fíjense cómo las ramas se separan súper limpio entre organismos que son microscópicos, los vegetales que hacen su propia comida con la fotosíntesis y los que están hechos de células animales. Esta lógica estructural es la que finalmente pone un orden sistemático e implacable en la inmensidad de la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que sostiene todo esto? Bueno, es la matriz de síntesis. Al mapear estas características en una tabla, la similitud biológica deja de ser una opinión y se vuelve algo cuantificable, un dato irrefutable. Los datos rastrean, por ejemplo, quién tiene células animales, luego quién tiene simetría, luego cordones nerviosos centrales, y así van trazando una línea matemática exacta, desde una simple bacteria hasta una estrella de mar o un pez. Aquí, los datos hablan por sí solos. Ahora, para interpretar bien esa matriz de datos y no armar un árbol genealógico equivocado, la ciencia usa una regla de oro fundamental. Hay que definir el grupo externo, también conocido en inglés como outgroup. ¿Y esto qué es? Estructuralmente hablando, es el individuo o la especie en tu tabla que tiene la menor cantidad de características biológicas en común con los demás. O sea, es nuestro punto de partida, es el ancla evolutiva que usamos de referencia para medir qué tan complejos son todos los demás organismos. Si aplicamos esa regla de oro a nuestra matriz, automáticamente se aísla al organismo biológicamente más sencillo de todos, la bacteria. Al definir a la bacteria como nuestro grupo externo, estamos plantando bandera, estableciendo el kilómetro cero para toda la jerarquía de la evolución. Es desde este punto exacto de partida que podemos empezar a rastrear y a sumar todas esas características más avanzadas que los siguientes grupos comparten entre sí. Y bueno, cuando conectas todos los puntos de esa matriz, surge esta belleza, el dendrograma. Ojo, cada nodo, cada cruce en esta línea diagonal que va subiendo, no es nomás para que se vea bonito. Marca el momento histórico en el que apareció una nueva característica biológica compartida en la Tierra. Arrancamos con las células complejas, pasamos por el desarrollo de vértebras, de extremidades, hasta llegar a cosas como las glándulas mamarias. Las ramas te muestran los parentescos genéticos con una exactitud que puedes medir. Entonces, para que esta idea nos quede súper clara, recordemos las 3 reglas vitales de nuestro sistema de clasificación moderno. Número 1. Se basa estrictamente en analizar grupos y compararlos metódicamente. Número 2. Su meta es trazar mapas evolutivos reales a través del tiempo, no solo hacer un inventario como si fuera una tienda. Y 3, y más importante, depende única y exclusivamente de rasgos estructurales objetivos. Este fue el cambio de chip monumental que por fin nos permitió descifrar la historia de la naturaleza. Ya para ir cerrando el círculo, si los ponemos frente a frente, el contraste es brutal. De un lado tienes el caos de los sistemas artificiales, que agrupan a la vida basándose en qué nos gusta comer o qué nos asusta. Y del otro lado, tienes la elegancia del árbol de los sistemas biológicos, sostenido por datos puros y duros. Al final del día, el sistema que logramos armar y qué tanto llegamos a comprender depende por completo de las reglas iniciales que nosotros mismos elegimos para procesar la información. Y todo esto nos deja con una reflexión final que la verdad es súper provocativa. Si las reglas que escogemos para organizar la información son las que definen cómo la entendemos, ¿qué otras realidades complejísimas allá afuera estamos limitando o a lo mejor hasta malinterpretando nada más por la forma en que decidimos clasificar el mundo? Es un reto estructural gigantesco que va muchísimo más allá de la biología. Gracias por acompañarnos en esta exploración analítica de hoy.